de San José, cuyo ponente es nuestro hermano don Jesús Garrido Pérez. Jesús es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Cádiz, funcionario de carrera en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y actualmente director del Instituto de Educación Secundaria La Pedrera Blanca de Chiclana. Es hermano de nuestra hermandad desde el año 2005, perteneciendo a la Junta de Gobierno entre los años 2006 y 2007, años en los que además fue sacristán de esta capilla. Aunque actualmente no forme parte de la Junta de Gobierno, sí he de decir que es un pilar fundamental para esta nuestra hermandad gracias a su dedicación y colaboración. En la actualidad también forma parte de la nómina de la Hermandad del Rocío de San Fernando. Fue en 2010 cuando recibió formación específica sobre el patrimonio, recursos didácticos y competencias básicas, participando en el proyecto de Vivir y Sentir el Patrimonio en el Instituto de Educación Secundaria La Pedrera Blanca. Debido a su trabajo titulado Con las bombas que tiran, recibió en 2012 el premio Cuidemos la Costa por parte de la Consejería de Educación, en la que realizó una investigación de la terminología y los alcances de los cañones que se utilizaban en las baterías defensivas de la Guerra de la Independencia construida en el entorno natural del Caño de Santipetri. Por otro lado, su trabajo ha desembocado en varias publicaciones sobre arte y patrimonio, la mayoría relacionadas con la Escuela Gaditano-Genovesa en la escultura del siglo XVIII, así como varias publicaciones en el portal de arte La Hornacina, en el portal de patrimonio La Isla y La Pasión y, por supuesto, en el boletín de esta hermandad. Cabe destacar su última publicación de septiembre de 2024 sobre la imagen de nuestra titular de gloria, Nuestra Señora de las Mercedes, y su relación con el escultor de cámara de Carlos IV, José Esteves Bonito. Sin más, cedo la palabra a nuestro hermano Jesús. Muchas gracias, África. Bueno, buenas tardes a todos y todas los que habéis venido a escuchar esta charla que con tanto cariño he preparado sobre la imagen titular de nuestra hermandad, San José. Antes que nada, quiero expresar mi sincero agradecimiento a la hermandad por contar conmigo. Para mí esta ocasión tiene un valor añadido, un valor especial, ya que desde que era pequeñito yo siento un especial cariño hacia la vocación de San José. Un cariño que viene inculcado de mi familia, de mis padres, de mi abuelo Oliva. Y mis padres han vivido, bueno, sobre todo mi padre y mis abuelos han vivido toda su vida aquí en la plaza del antiguo hospital. Mi familia y yo nos hemos criado aquí, entonces San José para mí tiene un especial cariño y significado. Y la imagen titular de nuestra hermandad tiene una gran relación con este hospital, que tiene una interesantísima historia, que os recomiendo este fabuloso libro de Juan Manuel García Guyana de la Cruz, que ha sido mi inspiración para esta charla. Y me gustaría aprovechar esta ocasión para resaltar algo que considero fundamental, la importancia de conocer y valorar nuestra historia y patrimonio, que en el caso que nos ocupa no solo es un legado material, sino también es un legado espiritual de casi 400 años. Sin más, vamos a empezar la charla. Se va a dividir en 5 secciones. Los 2 primeros apartados vamos a hablar de la iconografía y de la vocación de San José para contextualizar ya los datos históricos y de restauración y autoría de nuestro titular. Respecto a la iconografía, en las primeras representaciones del arte cristiano, la figura de San José fue ignorada o en segundo plano, siempre representándola en las escenas descritas en los evangelios como un hombre anciano con el objetivo de salvaguardar la pureza de María. Aquí vemos la Natividad y la huida de Egipto de Giotto, que se encuentra en Padua, y vemos la representación de San José alejado de la escena principal y siempre representado como un hombre anciano por los motivos que hemos descrito. Estas pinturas son de 1306. Estos episodios bíblicos emanan tanto de los evangelios, en los pasajes de la Anunciación de María, Visitación, el sueño de San José, el viaje a Belén con motivo del censo, la Natividad, la huida a Egipto, la circuncisión o la presentación en el templo. Aquí tenemos 2 ejemplos del románico aragonés. Por un lado los frescos de Sigena, donde aparece aquí la figura de San José, es una escena de la Natividad, donde aparece el alumbramiento de la Virgen María,
Y aquí tenemos el sueño de San José del monasterio de San Juan de la Peña, en Huesca, de la segunda mitad del siglo XII. También, no solo la representación de San José emana de los evangelios, sino también de los textos apócrifos, en escenas como pueden ser los desposorios, los reproches o la duda de San José, o el taller del carpintero. Lo podemos ver aquí en este frontal del altar de la vida de la Virgen de Santa María de Iguazú, en Huesca, donde aquí representa la anunciación de la Arcángel Gabriel a la Virgen María, y aquí el reproche o la duda de San José. Y en este tríptico, que es el tríptico Merope, que está en Nueva York, del siglo XV, representa el taller del carpintero. Con este objetivo de no enturbiar el concepto de la virginidad de María, se hicieron incluso representaciones indecorosas o burlescas, como es el caso de este tríptico de la adoración de los Reyes Magos del Bosco, que se encuentra en el Museo del Prado. Como podéis ver, la escena central es la adoración de los Reyes Magos, en la cual no se encuentra San José. Los actores principales, por decirlo de alguna forma, la Virgen María con el Niño Jesús, los tres Reyes Magos, otros personajes que tienen un significado muy curioso que le da el Bosco, y algunos autores relacionan que este pequeño personaje es San José. Si lo vemos un poco más en grande, representa a un hombre anciano que está secando los pañales del Niño Jesús ahí en un fuego. Pronto cambiaría esta forma de representar a San José, sobre todo a partir del siglo XV y siglo XVI, de modo que aparece ya, además de las escenas bíblicas, en representaciones individuales, y se comienza a mostrar a un hombre joven con protagonismo directo en las escenas. Tenemos la Sagrada Familia del Pajarito de Murillo, o los primeros pasos de Jesús de Luis Ignacio Roldán, de 1650 y 1700. O estos ejemplos sevillanos, como son los desposorios de la Virgen María, de Miguel de Cabrera, que pertenece a la Hermandad de la Sagrada Mortaja, o el San José con el Niño, que ya se representa sobre una nube, con ángeles que portan sus atributos. El San José porta al Niño Jesús, y esta es obra de Esteve Bonet. Como ha dicho África, una imagen de Esteve Bonet fue escultor de cámara de Carlos IV, y es el posible autor de nuestra otra titular gloriosa, Nuestra Señora de las Mercedes. Como figura independiente ya de San José, las dos representaciones principales es la de San José itinerante, que aquí la podemos ver en un cuadro de Murillo, o San José sosteniendo al Niño Jesús, que es la que más fama tuvo y la que abunda en sus representaciones. El San José itinerante, la representación del San José itinerante es San José dándole la mano al Niño Jesús y caminando, ¿vale? En sus atributos se resalta siempre la indumentaria hebrea, con especial mención al manto que arropó al Niño Jesús en el nacimiento, y la vara de flores blancas, que ya está ligado a la idea de virginidad. ¿Y nuestro San José en qué iconografía, en qué representación encuadraría? Pues nuestro San José está claro que es un San José itinerante, aunque desgraciadamente nos falta el Niño Jesús. Ya hablaremos de él más adelante. Os puedo mostrar una recreación que hizo el artista Alfredo Martínez Pérez en una obra de juventud, donde se muestra aquí al santo con el Niño Jesús. ¿Y qué pasó en el mundo cristiano católico en los siglos XV y XVI? Pues principalmente fueron tres personas las que le dieron este impulso a la devoción a San José. Jan Gerson, que tiene un extenso poema que ocupa 2 volúmenes, llamado Josefina. Fray Isidoro de Isolano, que también hace un tratado teologal dirigido exclusivamente a San José. Y por supuesto Santa Teresa de Jesús, ¿vale? Que extiende la devoción de San José por toda España. En 1621, el Papa Gregorio XV declaró que la fiesta del santo se celebraría en toda la Iglesia el 19 de marzo. En 1870, Pío IX lo proclamó patrono de la Iglesia Universal, y en el 1955, Pío XII lo declaró patrón de los trabajadores, celebrándose el 1 de mayo.
En ese cuadro podéis ver la representación de un sueño que tuvo Santa Teresa un día de la Asunción y que recoge en su biografía, donde la Virgen María y San José le imponen el manto blanco y un rico collar que simboliza la promesa que le hacen de que su hijo le ayudaría, su hijo Jesucristo le ayudaría en las fundaciones de sus conventos. La imposición del collar a Santa Teresa de Tudela. Respecto a la iconografía de nuestro San José, como San José itinerante, en la provincia de Cádiz contamos con algunos ejemplos bastante interesantes. Uno de ellos, la escuela genovesa, es este San José que se encuentra en la iglesia conventual del Carmen de Cádiz. Tenemos este San José de Diego Roldán, nieto de Pedro Roldán, en el santuario de la Virgen de la Luz de Tarifa. El San José de Giscardi, que se encuentra en la iglesia de San Pablo de Cádiz. Este precioso San José que se puede ver ahora en la Cartuja de Jerez, ahora que se ha abierto al público, está junto al retablo mayor. El San José, este cuadro de Juan Correa, que precisamente restaura Pilar Morillo, que también restauró nuestra talla de San José, que se encuentra en el santuario de la Virgen de la Oliva de Vejer, o el fabuloso San José de Camacho de Mendoza, de la parroquia de la O de Rota. Dos obras de Alcalá, más del siglo XVII, una se encuentra en la iglesia de San Jorge y este se encuentra en el santuario de la Virgen de los Santos, o este magnífico San José de Juan Martínez Montañés del año 1638, que se encuentra o se encontraba en la iglesia de la Victoria de Medina Sidonia. Desgraciadamente, bueno, su estado de conservación no es el que merece una talla de Martínez Montañés. Respecto a la advocación de San José en San Fernando, pues aunque existen datos sobre ya el culto a San José en la antigua capilla del castillo, pues la devoción y culto a San José en San Fernando da un gran impulso con la llegada de los padres carmelitas descalzos y la bendición del Templo del Carmen en 1733. De hecho, se hacían grandes cultos a esta imagen, que es de Pietro Galeano, de la primera mitad del siglo XVIII, y que va a estar muy relacionada con nuestro San José, como veremos más adelante. Desde mediados del siglo XVIII, los ciudadanos de la villa le atribuyen a San José la protección a los operarios de la Iglesia Mayor durante su construcción o durante el maremoto de 1755. De hecho, se sigue celebrando la bendición del mar en el Arsenal de la Carraca. En 1766 se independiza políticamente San Fernando de Cádiz y el Cabildo Municipal nombra a San José como patrón, sin contar con el beneplácito del clero isleño. Lo nombra como patrón, pues seguramente influenciado por la gran devoción que tenía el San José del Carmen en San Fernando. Aquí hubo su guerra entre políticos y sacerdotes, pero quien media es el obispo Fray Tomás del Valle, media en el conflicto, y lo nombra a San José como patrón menor principal de la villa en 1767. Un año después, impulsado por este mismo obispo, se inicia la construcción del Hospital de San José, en el cual nos encontramos hoy en día en el oratorio del hospital. Ya en 1789 se funda lo que hoy conocemos como la esclavitud del patrón San José, y en 1800 llega a San Fernando la epidemia de la fiebre amarilla y el vómito negro, ¿vale? Bueno, aquí murieron muchísimas personas, más de 5.000 habitantes en la villa. Ya creo que fue en agosto, se pusieron medidas sanitarias para intentar cortar la epidemia. Se pidieron rogativas al Nazareno incluso, y se hizo una función pidiendo que cesara la epidemia al que es la imagen titular de la que era la congregación de esclavos y esclavas del bendito patriarca. Como remitió la epidemia, pues se aprovechó para solicitar de nuevo el patronazgo de San José y así desvincularnos completamente en el campo religioso, ya que conservábamos los patrones de Cádiz, que eran San Servando y San Germán, y fue cuando firma la bula el Papa Pío VII el 9 de febrero de 1802, nombrando a San José patrón principal de San Fernando.
Ahí podemos ver el cuadro que se conserva en el ayuntamiento del voto a San José, que es la función que prometió hacerle el municipio todos los años a San José. Una vez que hemos visto el contexto histórico, ¿qué imágenes contamos de San José en San Fernando? Bueno, pensar que desde el siglo XV-XVI la devoción a San José crece en toda la Iglesia católica y rara es la iglesia en la que no conserva una imagen del santo. El más antiguo venerado que conservamos es el de Pietro Galeano, de la Iglesia del Carmen, de la primera mitad del siglo XVIII. Otra interesantísima talla es la que se encuentra en el Arsenal de la Carraca, que puede datarse en el segundo tercio del siglo XVIII, en la Iglesia del Rosario. Y tenemos aquí la imagen del patrón San José, atribuida a José Tomás de Cirartegui, que era vasco, que se instaló aquí en San Fernando, y que es evidente la influencia que tuvo de la escuela genovesa en la hechura del santo. Tenemos también tallas muy interesantes, como el San José que se encuentra en la iglesia de San Francisco, en torno a 1790. Otro San José de la escuela genovesa, que se encuentra en la iglesia mayor, en el altar de San Miguel Arcángel. O este San José de la iglesia de la Pastora, de escuela, bueno, o carraqueña o genovesa, no sabemos muy bien. Está encuadrado en el siglo XVIII. En el último tercio del siglo XVIII, fue una imagen muy importante para la Hermandad de la Pastora. De hecho, hay constancia del ajuar que tenía y de la relevancia que tenía, pero desafortunadamente se reformó por Alfonso Berraquero y bueno, el aspecto actual que tiene el santo no es el que originariamente tenía. Tiene una cosa curiosa y es que, como veis, porta el niño en el lado, si no me falla mi dislexia, en el lado derecho, ¿vale? Y cogería la vara en el lado izquierdo, ¿vale? Esto es un dato importante a tener en cuenta, puesto que coge la vara al igual que nuestro San José, con la misma mano. También tenemos estas dos representaciones de San José de la iglesia de la Compañía de María. Este es una imagen de vestir y este de aquí pertenece al retablo, o este precioso azulejo que se encuentra en la esquina de la calle Rosario con Vicario, ¿vale? Que además es una representación itinerante de San José. Ya una vez que hemos puesto en contexto la situación de la vocación del santo y la representación de San José en San Fernando, vamos a empezar a hilar con los datos históricos de nuestra talla de San José. Y vamos a empezar por el Hospital de San José, ¿vale? Como he comentado antes, ha sido una gran ayuda el libro de Juan Manuel García Cuillana, que lo recomiendo encarecidamente, es interesantísimo y cuenta historias que le da gran valor al edificio. Su construcción comenzó en 1768 con la autorización del rey Carlos III. Su función era asistir a enfermos y pobres de solemnidad y transeúntes, y las obras fueron impulsadas por Fray Tomás del Valle, obispo de Cádiz entre 1731 y 76. Aquí podemos ver en este cuadro al obispo Fray Tomás y el Hospital de San José. Este cuadro se conserva en Cádiz. Tenemos aquí una representación de San José, puesto que Fray Tomás del Valle, aparte de ser una persona que destacaba por su caridad, también por su vocación, por su devoción al santo. Del hospital se extendió su función caritativa, no solo a enfermos, sino también a los expósitos, huérfanas desamparadas, mujeres arrepentidas, esclavos, que es un dato bastante curioso que viene en el libro de Juan Manuel. De hecho, habla de una esclava, María Teresa Arriaga, en la cual se pagaba sus dueños. Es triste hablar de esto, pero bueno, sus dueños pagaban 4 reales al día por su manutención y 204 reales al mes para tabaco, porque ella era adicta a esta sustancia. También se atendió a prostitutas y a toreros. Se atendieron los enfermos de las distintas epidemias, Guerra de la Independencia, Guerra Civil, Explosión de Cádiz. Mi propio padre con 7 años vivió ese terrible momento aquí en
en la plaza de San José. El cielo se puso rojo y a los días, bueno, llegaron muchísimos heridos que fueron atendidos aquí en el hospital. El edificio lo componía el hospital y un oratorio. El oratorio es donde estamos ahora, la actual capilla de María Santísima de los Desamparados. El oratorio estaba presidido por un cuadro de San José con el Niño, que actualmente está en el Seminario de Cádiz, y que hicimos una reproducción que podéis ver aquí, ¿vale? Para que estuviera aquí en la capilla. En el hospital había salas diferenciadas para hombres y para mujeres, ¿vale? Las salas de San José, de San Rafael, de Nuestra Señora de los Dolores, de la Virgen del Carmen, etc. Todas las salas disponían de un cuadro de San José. En las cabeceras de las camas estaba las letras IHP, que lo podemos ver aquí, Josep Hospitales Pauperum. Había una hornacina de alabastro con cepillo de mármol para mis pobres enfermos, con el cepillo de mármol, que esta se encontraba aquí en la entrada del edificio, pero cuando se construyó el asilo en la calle Tomás del Valle en el 84 se trasladó allí. Y después, bueno, comentar que había alcancía en algunas calles, en una de ellas era en la misma plaza debajo de la hornacina que tenemos de San José. Y algunos antiguos inmuebles, como los que tenemos aquí en la calle Real, en el edificio de Bozano y el que está un poco más cercano a la calle, que eran propiedad de nuestra hermana Aurora, que en paz descanse, y que conservan el azulejo con la figura de San José. Las Hermanas Carmelitas de la Caridad juegan aquí un papel fundamental en la historia del Hospital de San José. Las hermanas, bueno, la fundación se funda por Santa Joaquina de Vedruna, se funda en Cataluña y en 1863 llegan a San Fernando y establecen un asilo para niñas huérfanas y un colegio para niñas en la actual plaza de Rodríguez Arias. En octubre del 67, el obispo de Cádiz le encomienda a las Hermanas Carmelitas de la Caridad la administración del Hospital de la Caridad de San José, y las religiosas se implicaron en la asistencia sanitaria, en todas las epidemias, guerras, catástrofes y el auxilio espiritual de los pacientes y en el gobierno interior del establecimiento. En 1886, las hermanas adquirieron un edificio de la calle Colón, en el que hoy en día se continúa impartiendo enseñanza, el Colegio de las Carmelitas. Este edificio, y es un dato importante, fue el antiguo hospicio de San Juan de Dios, fundado a principios del siglo XVIII, que dejó de existir en el primer cuarto del siglo XIX. Y este es el dato que enlaza la imagen de nuestro San José con el Hospital de San José y lo que es actualmente el Colegio de las Carmelitas, ya que el historiador isleño Joaquín Cristelli hace referencia en su libro Ligeros apuntes sobre la ciudad de San Fernando de 1891 a la existencia de una talla de San José en la capilla del Hospicio de San Juan de Dios, que pasó a presidir la sala de hombres del Hospital de San José. Este dato es fundamental, ya que apunta que fueron las Hermanas Carmelitas de la Caridad, las que trasladan el San José. Una vez que compran el edificio, lo trasladan aquí al Hospital de San José, que gestionaban desde 1867. Esta es la imagen más antigua que se conserva del santo. Aparece con un niño Jesús, que hablaremos más tarde, y esta imagen que me ha cedido Juan Manuel García, se ve el retablo de nuestro San José en la sala de hombres, ¿vale? Ahí están las camas de los enfermos. Llega en 1984 y las Hermanas de la Caridad de Santa Joaquina de Vedruna se trasladan a las nuevas dependencias de Tomás del Valle, haciéndose cargo de la residencia de ancianos. La talla de San José, propiedad de la orden, pasa a los almacenes. Allí se encuentra en un estado de deterioro y en algún momento se lleva al taller de Alfonso Berraquero, donde estaría bastantes años hasta que en octubre de 2008 se traslada a la sacristía de la Capilla de los Desamparados, tras la cesión que hacen las monjas de la talla. A nuestra hermandad, el 17 de marzo, 2 días antes de la festividad del santo de 2008. Aquí vemos al santo en el taller de Alfonso Berraquero y aquí vemos una imagen ya del retablo abandonado, del cual no se conoce el paradero.
Volvemos a ver aquí el santo en el taller de Alfonso Berraquero y pasamos a la restauración, ¿vale? La restauración que también nos va a aportar muchísima información sobre la talla del santo. Pues el santo no estaba en un estado óptimo de conservación, había sufrido mucho a lo largo de su historia material. A simple vista se podían ver varios repintes en la talla, ¿vale? Lo que es la zona de los ropajes. Las zonas que debían de estar con pan de oro estaban repintadas con purpurina, aquí y aquí. Tenía pérdida de volúmenes, como es el caso de la mano, le faltaban dedos. La mano, ahora hablamos de la mano. Faltaban volúmenes del manto. Se había desensamblado la parte de la capa de atrás, ¿vale? Había que ensamblarlo de nuevo y viene el santo del taller de Alfonso con una mano que después la restauradora Pilar Morillo determina que no es la mano original del santo, ¿vale? Por aquel entonces en el taller había otro San José que también portaba la vara en esa mano. Hagan sus conclusiones. Faltaba la peana original. Estaba el santo sin peana. Respecto a la policromía, lo que es el rostro, pues presentaba un barniz bastante tosco, algo asemejado a goma laca. Se retiró el barniz y la policromía que se ha conservado no es la original, pero es una de gran calidad y es la que, con criterio de restauración, se le dejó al santo. Respecto al estofado, que es la parte de las vestiduras, aquí no se ve demasiado bien, pero casi que solo conservaba este triángulo inferior, ¿vale? El resto, que como hemos visto estaba repintado de verde, pues no había nada original debajo. Con la radiografía que se le hace al santo, se observa que se perdieron volúmenes, se tallaron los volúmenes para ser revestida la imagen, para ponerle capa o saya, porque además aparecen en la radiografía, como veremos más adelante, aparecen los pequeños clavitos con los que esos ropajes se clavaron, con lo cual estos no son los volúmenes originales, ¿vale? Se perdieron esos volúmenes y se hizo un repinte tosco. Hubo que reponer los volúmenes que faltaban, como es el caso de los trozos de manto, la mano que no era la original, el lazo del cíngulo, que el que tenía era uno de pino que no era original, y los dedos. Una vez que se tallaron los volúmenes, hay que ensamblarlos a la talla. Aquí vemos el proceso de ensamblado. Y hay que reintegrar la policromía que faltaba. Primero lo que se da es una capa de estuco, que es una base que hay que dar, es una preparación previa a las capas pictóricas. Como había que darle el pan de oro, bueno, en este caso el pigmento dorado, se le da antes una capa de color rojizo, que lo podéis ver aquí. Todas las zonas que están rojizas es donde no había policromía original. Se le da la capa del dorado y aquí se puede ver cómo se va rehaciendo el dibujo del estofado en la figura del santo, ¿vale? Ya una vez que se ha reintegrado, tiene la reintegración cromática, pues ya se protege, se le da el acabado final, se le puso peana, se le restituyó la vara, el nimbo de plata, y lo único que falta para completar la iconografía, pues es el niño, que volveremos a hablar más adelante. Por último, la autoría, ¿vale? Sobre su autoría hay 3 artículos principales, ¿vale? El primero es una atribución que se hace en 1993 a José Montes de Oca, relacionándolo con el santo itinerante que existe en la localidad sevillana de Bormujos, ¿vale? Esta atribución es de Francisco Cabrera Casanova
y se basa prácticamente en su carácter itinerante y la inclinación de la cabeza, con lo cual no nos aporta nada y hoy en día está más que desechada. En el artículo ya lo iremos viendo porque hablo ahora de la mano, por ejemplo, y después hablaré del niño. Se señala que la mano izquierda se desprendió, intuye por un golpe, entre el 57 y el 67 y está dada por perdida. Está dada por perdida, pero el santo nos viene con una mano. Hasta ahí puedo leer, como decía Mayra. En 2008, mi amigo Manuel Pérez Estrada y yo, pues hacemos una atribución muy osada porque no conocíamos físicamente al santo, lo conocíamos a través de las fotos que existían del taller de Alfonso Berraquero. Entonces atribuimos el santo a Francesco Galeano. Francesco Galeano es hermano de Pietro Galeano, que es el artista que hace el San José del Carmen, de aquí de San Fernando, que fue el gran impulsor de la devoción a San José aquí en San Fernando, y es discípulo del gran Antón María Maragliano, ¿vale? En estos artículos que se publicaron tanto en La Pasión, en La Hornacina, como en el Boletín de la Hermandad, como aparece aquí, este creo que es el Boletín de la Hermandad, pues se comparan los grafismos de la obra de Galeano con la talla de la cabeza del San José a través de las fotografías existentes del taller de Alfonso Berraquero, y también contextualizamos históricamente la talla. La escuela gaditano-genovesa. Bueno, pues hemos hablado de Galeano, hemos hablado de Maragliano. Pues el gran culpable de la escuela gaditano-genovesa es Antón María Maragliano, de 1664 a 1739, es el gran maestro de la escultura barroca en Génova, en toda la región de la Liguria. Por aquel entonces, pues Cádiz en el siglo XVIII está en una situación muy estratégica del comercio con lo que es América y lo que ahora se conoce como Italia. Y de España recibe varios encargos, concretamente, pues, o principalmente de la zona de aquí de Cádiz y de Canarias. Y algunos de sus discípulos pues deciden establecerse en Cádiz. Aquí en San Fernando tenemos una de las mejores obras de Maragliano, que es el Cristo de la Salud del Carmen, del primer tercio del siglo XVIII. Y en Cádiz tenemos la Virgen de Portacoeli, la Virgen del Carmen, que está en el convento del Carmen, o el Arcángel, que se encuentra en la iglesia de San Juan de Dios de Cádiz. Iglesia que va a ser importante también para el estudio de nuestro taller. Respecto a Francesco Galeano, pues como hacemos una comparación con las obras existentes del artista, documentada tiene 2 o 3 obras, y después atribuidas tiene bastante. Entonces, entre las documentadas, pues está esta capilla del oratorio del Palacio de Purullena, del puerto de Santa María, que desgraciadamente en el siglo XX el palacio entero, que era uno de los mayores ejemplos del rococó en España, pues es sometido al abandono, al expolio, a los ocupas, y al acabar totalmente con el patrimonio que contenía dicho palacio. No se sabe nada de esta capilla ni de las imágenes, pero ahí podemos ver un San José, ¿vale? De un tamaño que puede ser aproximadamente entre 30 y 40 centímetros, que bueno, la relación con la cara de nuestro San José es más que evidente. Entre otras de las obras de Galeano, tenemos la imagen de Santa Bárbara en la iglesia de San Francisco de San Fernando de 1735, o los Misterios Dolorosos del Rosario, que se encuentran en el Museo Provincial de Cádiz. Como podéis ver, la forma de resolver narices o barbilla, boca entreabierta, el hundimiento de la barbilla, ¿vale? Es un grafismo que se repite en la obra de Galeano. Aquí tenemos a la Virgen de los Dolores de Servitas de Cádiz, de la iglesia de San Lorenzo de Cádiz, o Nuestra Señora de los 7 Dolores de nuestra iglesia del Carmen, ¿vale? Podéis ver también los mismos grafismos, narices, la boca entreabierta y el hundimiento de barbilla.
Esta Nuestra Señora de la Soledad, de la iglesia de San Juan de Dios de Cádiz, ¿vale? Que igual, las narices, los hundimientos de la boca, la garganta abierta, la barbilla. Y en la misma iglesia de San Juan de Dios de Cádiz, tenemos el San Miguel Arcángel, que aquí, bueno, aparte de lo que hemos comentado ahora, podemos ver cómo se resuelven los bucles del cabello, ¿vale? La resolución de los bucles, pues, es semejante a la de nuestro santo. ¿Hasta ahora qué tenemos? Pues tenemos que Cristelli nos relaciona el santo que se encontraba en el Hospicio de San Juan de Dios con el del Hospital de San José, que este Hospicio de San Juan de Dios de San Fernando lo compran las hermanas carmelitas en 1886 y desde 1867 se les encomienda la administración del Hospital de San José. Con lo cual suponemos que nuestro santo podía provenir de la iglesia de San Juan de Dios de Cádiz, ¿vale? Ya que nuestro hospicio, aquí el de San Fernando, es una especie de sucursal del Hospicio de Cádiz. El último estudio sobre la autoría, ¿vale? Ya este estudio se hace con mayor, no fundamento, pero sí mayores datos, ¿vale? Esta atribución la hace Lorenzo Alonso de la Sierra, el historiador que formó parte del equipo de restauración de la talla de San José, que la restauró, como dije antes, Pilar Morillo. Publica su artículo en el Boletín de la Hermandad de los Desamparados en 2013 y, analizando la talla, ve que la hechura de la cabeza sí que encuadra dentro del estilo de la Escuela Gaditana Genovesa del siglo XVIII, pero que no corresponde estilísticamente con la talla del cuerpo, más propio de un estilo montañesino del siglo XVII. Entonces, las pruebas diagnósticas, las radiografías y los análisis de la madera que se le hacen a la talla, pues demuestran que la cabeza no es la original, la cabeza está ensamblada al cuerpo y que se utilizan dos tipos distintos de madera, de cedro para el cuerpo y de nogal para la cabeza y las manos, ¿vale? La cabeza la forman tres partes: cabeza, cuello y la parte correspondiente a la nuca. Y aquí podéis ver esas pequeñas puntillitas que os comenté antes, ¿vale? Donde se supone que se pusieron los tejidos para revestir al santo. Pues la cabeza la tenemos clara, ¿dónde la encuadramos? ¿Dónde encuadra Lorenzo el cuerpo? Pues lo encuadra en Francisco de Villegas, ¿vale? Francisco de Villegas, de 1585 a 1660, trabaja en el taller de Juan Martínez Montañés entre 1614 y 1618 y en 1620 se traslada a Cádiz, donde llega a ser nombrado escultor de cámara del obispado en 1650. Está documentado su trabajo para los hermanos de San Juan de Dios, ¿vale? Volvemos otra vez a San Juan de Dios. El retablo mayor, entre el 23 y el 28, una talla que hay de San Juan de Dios de vestir, vestidera, con candelero y el Jesús atado a la columna, que lo vemos aquí, ¿vale? Alonso de la Sierra, aparte de ver que el modelado del cuerpo nos remite a los modelos montañesinos, ve un grafismo común en la obra de Francisco de Villegas, que es los pies, ¿vale? Y lo podéis ver aquí. Estos son los pies de nuestro santo, estos son los pies de un San José que hay en Chiclana y estos son los pies del Jesús atado a la columna, ¿vale? Aparte de la disposición de las falanges, separa lo que es el dedo gordo del resto de los dedos. Gordo no se dice, ¿verdad? Bueno. Aquí tenemos el santo de Chiclana, ¿vale? Como veis, la posición de los pies es idéntica, los volúmenes no, porque ya sabemos que el volumen de nuestro santo por esta zona pues fue modificado. Y aquí tenemos el santo que hace Martínez Montañés para Medina Sidonia. Aquí tenemos algunas otras obras de Francisco de Villegas. Como podéis ver, bueno, esto ha pasado siempre en la historia y en la historia del arte, que
cambiaban los gustos y bueno, este tipo de cabezas pues no gustaron en el momento en el que vino la escuela genovesa y se decidió cambiar la cabeza de Villegas por una cabeza de Galeano, ¿vale? Como veis, pues se marcan las orejas, las rayas en medio, el pelo con esos rizos muy marcados en todo el cabello. Esta imagen se ha recuperado de Veje de la Frontera, en Veje de la Frontera. Este es el Nazareno de la iglesia de Santiago el Mayor, de Medina Sidonia, o este es el Cristo de la Humildad y Paciencia de la iglesia de la Trinidad de Jerez de la Frontera. Pero es que existen documentos, ¿vale? Documentos en San Juan de Dios de Cádiz, porque el inventario de 1686 hace referencia a la existencia de una hechura del señor San José con su niño en la mano. En el inventario de 1692 sitúa al santo en uno de los altares de los pies del templo, en la nave del Evangelio. Y en 1740 se construye un nuevo retablo y se encarga la sustitución de la cabeza del santo y del niño. En estos años es cuando se encarga también la talla del San Miguel y de la Dolorosa de Galeano que hemos comentado antes. En 1763 se sustituye la talla itinerante de San José por una de nueva hechura y a partir de 1792 nos aparece el grupo escultórico de San José con el niño en el inventario de San Juan de Dios de Cádiz. Luego desaparece de San Juan de Dios de Cádiz. Se sustituye por esta talla, que es de Giscardi, con lo cual podemos completar ya nuestro cuadro, ¿vale? En la iglesia de San Juan de Dios de Cádiz aparece en el inventario la hechura del señor San José con un niño en la mano. En 1740 se le encarga la sustitución de la cabeza del santo y del niño y ya a partir de los inventarios de 1792 no aparece. Sabemos que el santo, por Cristel, estaba en el hospicio de San Juan de Dios, lo entendemos que como es una sucursal de Cádiz, pues pasa el santo, se lo llevan al hospicio de San Fernando, que compran las hermanas carmelitas de la Caridad, que administraban el hospital de San José de San Fernando y que en 2008 nos lo ceden a la Hermandad de los Desamparados. ¿Y el niño perdido? ¿Qué pasa con el niño perdido que no sabemos si ha hallado en el templo o no? Pues aquí tenemos la fotografía más antigua que tenemos del santo. Aparece un niño, pero esto es un niño de los talleres cristianos de Olot, ¿vale? De hecho, gracias a Juan Emilio pudimos ir a las dependencias, los almacenes de las monjas y se encontraba allí el niño de Olot, ¿vale? Como veis, no tiene ni para poner potencia y es un niño de los talleres cristianos, como puede ser nuestro corazón de Jesús que encontramos allí en la esquina y que viene reflejado en el inventario del oratorio de San José. Realmente poco sabemos del paradero de este niño, por lo menos yo no lo conozco, pero podemos tener algunos datos, algunas suposiciones, ¿vale? En el artículo de Francisco Cabrera, que lo atribuye a Montes de Oca, pues habla que últimamente el San José iba acompañado por un niño de Olot y que en 1933 poseía uno de vestir. Hoy desaparecido, lo que hace suponer que tampoco sería el auténtico. Primero, bueno, yo no sé la fuente de dónde sale, desconozco esa fuente, pero bueno, en cualquier caso, si esa fuente existe y era un niño de vestir, podría ser el niño de Villegas Galeano, ya que la talla de Villegas Galeano del San José se adaptó para ser vestida, ¿vale? Está documentada la sustitución de la cabeza del santo y del niño, con lo cual, si tuviéramos algún candidato, sería fácil determinar con los dos tipos de madera si pudiese ser nuestro niño o no. Y se conservan unas potencias del año 1896, costeadas por el administrador don Joaquín María de los Ríos Presbítero, ¿vale? Con las limosnas recogidas, lo pongo textualmente como aparecen en las potencias, con las limosnas recogidas a los fieles.
¿Serían estas potencias las de nuestro niño perdido? Bueno, puede ser una hipótesis, ¿vale? Por tamaño podrían cuadrar. Y por la fecha, bueno, el presbítero también lo recoge Juan Manuel en su libro, que viajó a Barcelona para adquirir algunas imágenes, seguramente de los mismos talleres cristianos que por allí estaban entonces en auge, pero ninguna, a mí me da que ninguna encuadra con el tamaño ni con la forma que podría tener nuestro niño Jesús, con lo cual, bueno, es una posibilidad de que el niño sí vino con el santo aquí al hospital, pero son suposiciones, no sé nada más. Ya un 8 de septiembre de 2012, una fecha muy mariana para la hermandad más mariana que tenemos aquí en San Fernando, pues nuestra hermandad materializa un sueño que estaba latente desde su fundación, y es la bendición y reposición al culto de la imagen del Patriarca Bendito, titular ligado a nuestra sede canónica, el antiguo Hospital de San José. Una imagen singular, de gran valor histórico y artístico, del siglo XVII y del siglo XVIII, heredera de la escuela de Juan Martínez Montañés y de Antón María Maragliano, ligado durante su historia material al mundo caritativo y sanitario, siendo auxilio espiritual de los enfermos e intercesor de una santa muerte. Y por supuesto, en la actualidad, es venerado todas las navidades en nuestra capilla, el antiguo oratorio del Hospital de San José, representando junto a Nuestra Señora de las Mercedes una de las escenas más singulares y carismáticas de la cristiandad, el nacimiento del Niño Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias por darnos a conocer la historia de nuestro titular. Ruego la presencia de nuestro hermano mayor para la entrega de un obsequio a don Jesús Garrigós. Hermano, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Este ya lo he visto, pero Ya lo he visto. Una vez terminado el acto, solo nos